Bueno, Dina y Daiver, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, estoy todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, muchas gracias, me alegra saludarlos. Estaba esperando que se conectaran más personas, pero digamos que para no extender mucho la sesión, entonces vamos a dar inicio a este primer encuentro del curso de Ética y Derecho a la Comunicación. Entonces, permítanme, les voy a compartir aquí la pantalla. ¿Todo un poquito? Bueno, entonces, primero que todo, pues quiero presentarme. Mi nombre es Paola Andrea Rodríguez Vargas, soy comunicadora social y periodista. Soy magíster en comunicación de la Universidad Javeriana de Bogotá. Tengo más o menos 18 años de experiencia profesional en el campo de la comunicación, particularmente desde la comunicación institucional. Trabajé durante 10 años en la Universidad Nacional de Colombia, eh, apoyando y posteriormente liderando el equipo de la Oficina de Comunicaciones de la Dirección de Bienestar de esa sede de la Universidad Nacional. Y cuento ya con 8 años de experiencia como docente universitaria, trabajando desde distintas temáticas relacionadas con la comunicación, las teorías de la comunicación, epistemología de la comunicación, comunicación y ciudadanía, lingüística y otras tantas asignaturas que he tenido la posibilidad de acompañar acá en la UNAD y en otras instituciones universitarias. Actualmente acompaño dos cursos, este curso de Ética y Derecho a la Comunicación y el curso de Ciudadanías Comunicativas que hace parte de la maestría en comunicación. Entonces, pues me place mucho saludarles esta tarde, esta noche, y pues vamos a dar entonces inicio a la presentación del tema pues de la primera unidad. Entonces, a continuación, quisiera que pudiéramos pues reflexionar alrededor de qué entendemos por ética, pues porque por supuesto este curso nos permite reflexionar desde la mirada ética el ejercicio de la comunicación. Entonces, quiero invitarles a que veamos este video un poco para comprender a qué se refiere la ética y pues cómo podemos abordarla desde lo individual y desde lo profesional. La ética es una parte de la filosofía que elabora una reflexión crítica sobre el comportamiento de las personas y de las sociedades. El término se lo inventó Aristóteles para llamar a esa reflexión utilizando una palabra que en griego tenía un doble significado, ethos, que hace referencia tanto al carácter de una persona, el modo en el que una persona se relaciona con otras, pero también hace referencia a la sociedad en la que esa persona vive, al hábitat de esa persona. Los dos se configuran en una interrelación mutua. Y la reflexión de la ética no solo trata de analizar eso críticamente, sino también trata de ser propositiva. No solo decir qué funciona y qué no, sino hacer que esa persona y esa sociedad den la mejor versión de sí mismas. Elabora, por lo tanto, ideales de vida buena o de vida plena o, en términos de Aristóteles, de una vida feliz. Contamos con una serie de instrumentos, pero también con una serie de enfoques teóricos. Los instrumentos son bastante conocidos, son bastante habituales, todo el mundo sabe lo que es una norma, todo el mundo sabe lo que son los valores, quizás menos se habla de virtudes, pero también son muy importantes para nosotros, y finalmente los principios que ayudan a establecer normas, a discernir valores y a plantear qué virtudes nos llevan al lugar al que queremos ir. Pero además de esto tenemos una serie de enfoques teóricos. Podemos fijarnos en la intención del sujeto que está haciendo algo, podemos fijarnos en la acción misma o podemos fijarnos en las consecuencias que esa acción tiene. Hay una película que seguramente recordarán, Cadena de favores, en la que distintos personajes van haciendo cosas absolutamente inverosímiles con personas a las que acaban de conocer.
Uno de esos personajes en un momento determinado regala un cochazo impresionante a un chaval joven al que acaba de conocer. Si utilizamos estos enfoques teóricos de los que hemos hablado, podemos fijarnos en la intención de ese señor que hace ese regalo disparatado a un chaval. Le dice: toma, aquí tienes las llaves de mi coche. ¿Por qué lo hace? ¿Qué persigue con eso? Podemos fijarnos en el hecho en sí. Regalarle un coche a una persona, en principio, bueno, pues es una acción que podríamos calificar como buena y no podría tener una valoración negativa en principio, ¿verdad? Pero podemos fijarnos también en las consecuencias que esa acción tiene. En concreto, este muchacho, en un momento determinado y a partir de esa acción, cambia algunos de los parámetros de comportamiento de su vida. Este es el tipo de análisis, de planteamientos, de enfoques y de instrumentos que utiliza la ética para hacer su trabajo. Esos conceptos, esas teorías, están al servicio de unas preguntas que son fundamentales para la ética, pero porque son existencialmente muy importantes. ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Y por qué hacerlo de esa manera y no de cualquier otra? Del modo en el que respondamos a estas preguntas dependen cosas que son muy importantes, no solo el tipo de persona en el que cada quien nos convertimos, sino sobre todo, y esto es radicalmente importante, el tipo de sociedades en el que vivimos. Sociedades en las que pretendemos, por ejemplo, que unas vidas no valgan más que otras, en las que pretendemos que todo el mundo sienta que tiene un espacio y un lugar y no sufra discriminación, bien por xenofobia o bien por aporofobia o cualquier forma de daño relacional que causamos a nuestros conciudadanos. Y también es importante esto porque tenemos que saber que los comportamientos no son automáticos, no son reflejos que se disparan cuando se produce determinado estímulo, los decidimos. Y tenemos que aprender cómo tomamos esas decisiones para tomar buenas decisiones, para construir buenos individuos y buenas sociedades. Porque en el fondo todos nuestros comportamientos se mueven en un eje que está formado por la libertad de cada quien, pero también por la responsabilidad, sabiendo que el cuidado de nosotros mismos y de lo común es la tarea fundamental que se plantea la ética y a lo que nos quiere ayudar. Bueno, entonces, como nos decía el profe en el video, la evolución del término relacionado con la ética viene desde la Grecia antigua, ¿no? Entonces, Aristóteles fue uno de los primeros en sistematizar este concepto, ¿no? Él definió la ética como el estudio del carácter y las virtudes necesarias para alcanzar la felicidad, ¿sí? Para los griegos la ética se relacionaba con la vida buena y el desarrollo de virtudes como la justicia, la valentía, la templanza. Desde Roma y el cristianismo, digamos que los pensadores romanos y cristianos reinterpretaron la ética a la luz del derecho natural y la moral cristiana, enfocándose en la voluntad, el deber y la ley divina. Y ya de pronto en una edad más, en la edad moderna, autores como Kant, para autores como Kant, la ética se convirtió en una reflexión más racional y universal, basados en principios como lo que él denominó el imperativo categórico, que quiere decir que actuemos solo según una máxima que podamos considerar como una ley universal, ¿sí? Y luego también surgieron otros enfoques como los de Mill y Venta, quienes evaluaban lo ético por sus consecuencias, ¿sí? Las consecuencias de las acciones buscando el mayor bien para el mayor número de personas, ¿no? Entonces, en el caso de nuestro curso, en la unidad 1, se nos plantea reflexionar la ética desde un video de una entrevista que se le realiza a la filósofa española Adela Cortina.
Y entonces ella también recogiendo esta perspectiva aristotélica nos dice que la ética, que viene del ethos, que significa el carácter, significa forjar el carácter. Entonces, ¿qué nos dice Adela Cortina en relación sobre la construcción de la ética? Ella nos dice que la ética es intersubjetiva, es decir, no es algo que uno construya de manera individual, sino que lo va construyendo con otras personas, se va construyendo en colectivo a partir de un diálogo social que con el devenir de los tiempos y el transcurrir de la historia, digamos que se nos ha permitido ir haciendo acuerdos tal vez tácitos relacionados con lo que consideramos comportamientos que pueden ser reprochables o aceptables. Cortina resalta la importancia y la necesidad de educar en ética, ¿no? Entonces, ella dice que es necesario educar en ética para poder forjar el carácter, para aprender a tomar decisiones y aprender a identificar qué es lo bueno o qué es lo malo. Es el ejemplo, dice ella, el ejemplo, por ejemplo, en el caso relacionado entre los adultos y los niños, dice ella, resulta muy importante porque es una herramienta de enseñanza. Enseñar a los niños sobre ética a partir del ejemplo, por ejemplo, quienes somos padres o quienes somos profesores, hace que el niño, la niña o el estudiante pues vaya forjando un carácter a partir de emular ese ejemplo que vio en los adultos, en sus profesores o en sus padres. Entonces, por eso ella dice que la coherencia en términos de la ética individual es muy importante justamente para poder enseñar y educar desde el ejemplo. En resumen, digamos que para este primer apartado donde hablamos del concepto de la ética es una rama de la filosofía que estudia el comportamiento humano en relación con lo que podemos considerar que es correcto o incorrecto, ¿sí? Digamos que podemos hablar de unos tipos de ética, ¿no? Hay una ética que es más normativa, que se basa en estudiar normas que guían las acciones de las personas, ¿sí? Y hablamos de una metaética que examina el significado de los juicios que podemos tener frente a las acciones humanas. ¿Por qué es importante la ética? Porque promueve la convivencia entre las personas, fomenta la responsabilidad individual y colectiva, guía de alguna manera la toma de decisiones de las personas. Desde la mirada, siguiendo a Cortina, la ética es una disciplina que reflexiona sobre los principios que rigen la acción humana. Se centra en la acción humana desde una perspectiva de lo que debe ser correcto para la convivencia social. Ella dice que desde la mirada de la ética es importante tener en cuenta dos elementos. El contemplar la idea de la dignidad humana, porque ella dice que la ética no se puede centrar únicamente en una serie de normas o una serie de recetas para decir esto es lo correcto y esto es lo incorrecto, sino que debe partir siempre de considerar la dignidad humana. Allí pues digamos que el respeto a la dignidad de las personas pues va a ser muy importante. Y digamos que la ética no es un acto meramente individual, sino es un proceso de diálogo entre diferentes personas y culturas, ¿sí? Ella aboga por una ética de la conversación y el acuerdo, donde esos valores universales sean defendidos y respetados desde un contexto plural, diverso e incluyente. ¿Por qué es importante la ética? Porque es fundamental para la creación de una sociedad justa y equitativa, donde se pueda respetar los derechos y la dignidad de todo.
Estas normas éticas deben contribuir justamente a la cohesión social y evitar las injusticias. Proporciona una orientación para tomar decisiones tanto a nivel personal como a nivel colectivo sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto. A través de la ética, las personas pueden vivir en armonía y en cooperación, si así lo quieren, pues respetando las diferencias y promoviendo el bien común. Ella destaca la relevancia que tienen los valores universales como la justicia, la libertad, el respeto mutuo que deben prevalecer a nivel global. Y pues en un mundo como el que vivimos, pues la ética se convierte en una herramienta clave para resolver conflictos y promover una mejor convivencia. Ya en términos de reflexionar sobre cómo debemos asumir desde lo individual de la ética, yo les propongo pensar la ética en relación con, por supuesto, las acciones, pero las acciones mediadas por unas decisiones y las formas como reflexionamos esas decisiones en nuestra vida. Cortina dice que la ética tiene que ver con forjar el carácter. Y forjar el carácter tiene que ver con aprender a tomar decisiones. Aprender a tomar decisiones implica aprender a medir las consecuencias que las decisiones que tomamos frente a nuestra vida en lo individual van a tener unas consecuencias para nosotros mismos, pero también para las personas que están alrededor nuestro. Eso en términos del concepto de ética solito, ¿no? Pero como nosotros estamos hablando de la ética, desde la mirada de la comunicación y particularmente en esta primera unidad, estamos abordando la ética en el periodismo. Entonces, yo les pregunto a ustedes, a partir de lo que hemos presentado en esta primera parte, ¿ustedes cuáles creen que deberían ser los principios de la ética en el periodismo? Dina o Dalbert, ¿cuáles creen ustedes que deben ser los principios éticos de un periodista que rijan la acción o el ejercicio periodístico? ¿Qué se les ocurre? ¿Están ahí? Bueno, entonces, como para poder continuar la sesión en perspectiva de lo que plantea la unidad, podríamos decir que tal vez un principio ético del ejercicio periodístico debe ser la rigurosidad informativa. Un periodista debería tener como principio ético el poder informar de forma rigurosa a la ciudadanía. ¿Y qué implica informar de forma rigurosa? Investigar rigurosamente, tener la mayor cantidad de información, ¿sí? Entonces, esto va a hacer que, pues, entre más se pueda investigar, entre más elementos podamos aportar al ejercicio periodístico para informar una noticia, para informar sobre un hecho o documentar un hecho, pues seguramente más completa vamos a dar la información, tener en cuenta las diferentes miradas de los actores que hacen parte del hecho, de las personas involucradas. Eso debería, desde mi perspectiva, ser uno de los principios básicos del periodismo. Entonces ahora quiero invitarlos a que veamos un pequeño video de una entrevista, de una presentación que hizo hace algunos años el ya fallecido periodista Javier Darío Restrepo, quien digamos que se dedicó en sus últimos años a hablar alrededor de la ética en el periodismo y hace unas reflexiones bien interesantes alrededor de cuáles son esos hechos o esas noticias, como lo llama él en el video,
que de alguna manera repercuten negativamente para que la ética de un periodista se pueda llegar a ver afectada. Entonces es bien interesante el análisis que él hace sobre el oficio del periodismo y cómo ciertas situaciones pueden llegar a condicionar la toma de decisiones de un periodista frente a cómo desarrolla su labor. Entonces permítanme un segundo porque no lo tiene 28 minutos, vamos a ver, es un apartado muy cortito. Denme un segundito, ya lo podemos hacer. Periodística, sino líneas horizontales de las noticias malas. Noticias malas para la ética periodística. Comienzan con los malos salarios. Prácticamente es una tarea heroica para un periodista ser ético y ganar un mal salario. Y eso lo entiende cualquiera. Cuando hay malos salarios, se están comprometiendo a diario los valores fundamentales de la profesión. Un periodista con mal salario es un periodista sobornable. Y ya sabemos lo que son políticos, gobernantes, ricachones y gente interesada en manejar la información. Tienen, así como un buen ojo para los negocios, el mismo ojo sahorí para detectar dónde le aprietan los zapatos al periodista. Y al periodista con mal salario le aprietan los zapatos allí donde están más cerca del bolsillo. Y ustedes pueden imaginarse la situación. Va el periodista en cumplimiento de su tarea, se encuentra con el político, con el empresario, con el gobernante. Te veo en mala situación, muchacho. ¿Qué te pasa? Veo que está como malito el ingreso por estos días. Tranquilo, yo te puedo ayudar. Tú eres un buen muchacho, eres un buen profesional, yo te puedo ayudar. Y si el periodista está tan angustiado por su problema económico, o es tan ingenuo como para creerle a alguien que siempre miente por sistema, o simplemente está desprevenido y acepta ese ofrecimiento, hasta allí llegó el periodista a quien se le puede creer y que puede ofrecer una información decente. En adelante su información va a estar determinada por el agradecimiento del favor recibido. Y un periodista no puede ser un agradecido permanente. No tiene por qué recibir favores. Recuerdo mucho la expresión de mi madre. Con su sabiduría campesina me solía decir: mijo, el que recibe favores vende libertad. Y la libertad no se puede vender tan barata. Esa es una de las consecuencias que se siguen de un periodista con mal salario. Una de las soluciones que se están dando en nuestro caso y que viene a ser una parte de esa mala noticia para la ética es el periodista que redondea su mal salario vendiendo publicidad. Sé que estoy hablando de una práctica que es común aquí y en cualquier parte de Colombia, y me atrevo a decir en cualquier parte de América Latina, porque por todas partes he encontrado el mismo fenómeno. Empresarios ladinos que ponen al periodista a ejercer dos oficios, el de periodista y el de vendedor. Y son dos oficios que son incompatibles entre sí. La ética sale muy mal parada desde el momento en que el periodista, para sostenerse, tiene que estar vendiendo publicidad, porque eso significa que a cualquiera que le acepta publicidad, cualquiera que se acerca para satisfacer sus demandas, ese cualquiera se convierte en cierta forma en amo del periodista. Y el periodista solo tiene un amo que respeta: su lector, oyente o televidente.
es el único que respeta. Hay una segunda mala noticia respecto de la ética. Cuando en vez de hacer periodismo de información, se escurre el periodista por las vereditas más fáciles del periodismo de entretenimiento. Nosotros como periodistas no estamos hechos para entretener a nadie. Para eso están los profesionales del entretenimiento que cuentan con una tecnología muy desarrollada de entretenimiento. El periodista no es quien para asumir esas tareas que otros cumplen tan eficazmente. Y además, porque la nuestra es otra tarea. No es la de estar buscando que la gente que recibe nuestras informaciones no tenga que poner en ejercicio y en actividad sus neuronas. Convertir la información en entretenimiento es subestimar la capacidad de los lectores. Es creer que los lectores llegan a un cierto nivel cercano a la estupidez que les permite leer un texto que tenga alguna densidad o alguna extensión. Es creer que la gente no está en capacidad de entender lo que afecta el interés común. Ese periodismo de entretenimiento trivializa todo. Una de las torturas que uno tiene en Bogotá en los taxis son las emisoras de radio, en donde todo es motivo de carcajada. Es una constante de ese periodismo mediocre que se hace. Y es que todos tienen mucho de qué reírse y tienen muy poco de qué pensar. Y el periodista es alguien que no está para hacer reír, para eso están los payasos profesionales muy serios. El periodista es alguien que tiene que hacer pensar. Y tiene que hacer pensar en lo que le está sucediendo al país, en lo que está ocurriendo con el bien común, en lo que sucede con nuestro presente y sobre todo en lo que se avisora como futuro. Ese es el papel del periodista. Yo creo que lo describió más bien que nadie Sócrates en el bello discurso que pronunció antes de beber la cicuta. Le dieron la oportunidad, así como en los Estados Unidos, dentro de su criterio prosaico, a los condenados a muerte, les dan como última gran gracia una gran comida. En Atenas le daban la oportunidad de hablar, a diferencia. Y habló Sócrates. Y puesto que una de las acusaciones que había contra él era que estaba corrompiendo a la juventud ateniense, dijo que no podía dejar de hablar, que no podía dejar de hacer pensar, porque su tarea era como la de los tábanos, que no dejan que ese gran caballo grande que es Atenas duerma o se quede quieto. El tábano siempre mantiene en movimiento ese caballo grande que es la sociedad. El periodista es el tábano de la sociedad. La está obligando a pensar, la está obligando a mostrar su insatisfacción. Un periodismo dedicado a mostrar satisfacciones es un periodismo a medias y muy engañoso. Bueno, entonces, a partir de lo que nos dice Javier Darío Restrepo en esta intervención, digamos que podemos concluir que son varios elementos los que pueden llegar a afectar o a condicionar la ética de un periodista. Y es un ejercicio bien interesante el que él hace en términos de analizar las condiciones materiales de muchos periodistas, porque él dice, los malos salarios puede hacer que un periodista, pues que no está ganando lo suficiente, se sienta tentado a recibir sobornos, si se quiere, de parte de personas poderosas para que cuente una historia de X o Y manera, ¿no?
El hecho de convertir la información en entretenimiento también es uno de los riesgos que puede llevar a volver el periodismo un ejercicio trivial, volver la información noticiosa, información de entretenimiento, llevar a la ciudadanía a convertir un hecho crucial, un hecho relevante en cómo iban vestidos o cómo no iban vestidos. Eso también, dice él, se convierte en un riesgo para el ejercicio de un periodismo ético y un periodismo serio. Y cierro la reflexión sobre la propuesta que plantea Restrepo en esta intervención, y es que la labor del periodista debe ser hacer pensar a la sociedad. Un periodista debe estar en pro de poner a la gente a cuestionarse frente a los problemas que ocurren en la sociedad, un buen periodista. Sin embargo, vemos hoy que muchos periodistas entregan justamente, de alguna manera, como diría por allí una famosa frase, corren la línea ética porque pertenecen a medios que condicionan su labor periodística, que tienen unos intereses de informar de una u otra manera, o hay personas que de alguna manera, haciendo pagar favores, condicionan al periodista para que presente la información de X o Y forma. Entonces es bien interesante cómo Javier Darío Restrepo reflexiona como esos riesgos a los que están enfrentados los periodistas en su labor, que los pueden llevar de alguna forma a ver su ética comprometida. Ahora, desde el otro concepto que trabajamos en esta unidad, que es el derecho a la comunicación, es importante hablar varias cosas. El derecho a la comunicación, que es mucho más amplio que el derecho a la información, surge como una evolución histórica que amplía libertades fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de prensa. La idea del derecho a la comunicación fue planteada inicialmente por Jim Darcy y consolidado posteriormente por el informe McBride de la UNESCO. Este informe, que se llamó Un solo mundo, voces múltiples, en donde se planteó la necesidad de revisar la forma cómo se estaba en esa época, que fueron en los años 80, cómo se estaba desarrollando la comunicación y la información en esa época. 25 años después de que se realizó ese informe, que además fue casi que censurado y acallado por, digamos, todas las cuestiones que revelaba en términos de quiénes o cómo era que se manejaba el poder en términos de los medios, de la comunicación entre naciones. 25 años después, un académico mexicano escribió un nuevo texto analizando los problemas que identificó en su momento el informe McBride, y se dio cuenta 25 años después justamente que esos problemas seguían latentes, seguían vigentes en términos de cómo se estaba desarrollando la comunicación y cómo se ejercía o se llevaba a cabo el ejercicio de la información en el mundo, en la sociedad. Entonces, la idea del derecho a la comunicación o de pensar en un derecho a la comunicación busca garantizar la participación, el acceso equitativo, la diversidad de voces y el uso de medios propios, ¿no? Entonces, ya no es solo permitir o exigir que se le permita a las personas expresarse y que la prensa pueda tener la libertad de comunicar o informar, sino que además se pueda incluir distintas o diversas voces para hablar de los hechos sociales,
que se pueda, por ejemplo, darle cabida a los medios comunitarios y alternativos para que ellos también puedan estar ahí en el espectro comunicativo y puedan garantizar el derecho a la información que tiene la ciudadanía. Entonces, la idea de la comunicación, desde esta perspectiva de entenderla como un derecho, plantea la necesidad y la importancia de entender la comunicación como una herramienta de cambio social, como un proceso que es necesario y pertinente e importante para que las sociedades sean democráticas. Desde la comunicación justamente se puede promover que la ciudadanía sea mucho más activa, pero la comunicación entendida más allá de la comunicación masiva o del ejercicio único y exclusivo del periodismo, sino desde una comunicación mucho más amplia en el que la ciudadanía puede participar de los asuntos de interés social, se puede organizar alrededor de esos asuntos que le preocupan, puede llamar la atención sobre ello, puede propiciar un diálogo, puede incidir socialmente. Y por supuesto, este proceso de la comunicación vista como una herramienta de transformación social, hay que comprenderlo desde una perspectiva ética y hay que practicarlo desde una perspectiva ética, ¿no? Desde una perspectiva en la que podamos, por supuesto, ser incluyentes, pensar en la dignidad humana, pensar en el respeto por el otro y por la otra persona, sí, tener una apuesta ética para desarrollar cualquier proceso de comunicación, bien sea desde un ejercicio ciudadano, o bien sea desde un medio comunitario, o bien sea desde un medio alternativo, o bien sea desde un medio masivo. Entonces, ¿cuáles son esos 7 alcances del derecho a la comunicación, ¿no? Entonces, lo primero es el reconocimiento de la comunicación como un derecho humano. ¿Por qué? Porque entender la comunicación como un derecho humano puede permitir garantizar socialmente, seguir garantizando la libertad de expresión y el acceso al conocimiento. Entender también la comunicación como un proceso de interés público y ciudadano, ¿no? En el cual desde el cual cualquier ciudadano puede involucrarse en los asuntos comunes, ¿no? Cualquier ciudadano puede vincularse a un proceso comunicativo, bien sea comunitario, de barrio, alternativo. La importancia de pensar en la pluralidad y el equilibrio en los mensajes difundidos, y ahí es muy importante, por eso, la promoción de los medios comunitarios y alternativos, las iniciativas ciudadanas de comunicación que justamente buscan hacer un contrapeso y generar una pluralidad informativa en términos de los contenidos que se presentan desde los medios masivos de información, pues que como todos sabemos, pues esos medios masivos son propiedad de grupos económicos que tienen unos intereses económicos y políticos. ¿Cuáles son otro alcance de entender la comunicación como un derecho? Trabajar por la no concentración monopólica de los medios para poder preservar el pluralismo, proteger a estos medios alternativos y comunitarios y pues digamos que promover que la gente se vincule a ellos, poder generar políticas, planes, programas para que estos medios comunitarios alternativos puedan recibir apoyo gubernamental o estatal para su funcionamiento. La participación ciudadana activa, ¿no? Entonces, la importancia de que la comunidad, la ciudadanía, pueda ejercer control sobre la calidad de lo que le presentan, de la información que le presentan, de la programación que le presentan, de la información que está consumiendo. Y la formación crítica y la educación en comunicación, ¿no? Entonces,
esta mirada de la formación crítica, pues lo que hace es que invita a la sociedad a producir, analizar y defender esos derechos comunicativos, a ejercerlos, por supuesto, y a exigir que les sean respetados, que se le permita a las personas expresarse de las diferentes formas en que hoy nos podemos expresar. Y finalmente, bueno, ¿cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación desde la mirada del derecho a la comunicación y desde la misma ética también de la comunicación? Entonces, hay 4 elementos que yo quiero destacar, y es que, digamos que se evidencia como un conflicto entre derechos, ¿no? Entonces se discute permanentemente la tensión entre el derecho a la información, el derecho a la intimidad, ¿no? Especialmente cuando los medios afectan la imagen de las personas que no han sido tal vez judicialmente acusadas o condenadas. Entonces ya se pone, desde la forma como se presenta la información, se pone en tela de juicio la honorabilidad de esa persona sin habérsele comprobado que es culpable o que es inocente. La Corte Constitucional en nuestro país ha tendido a priorizar mucho el derecho a la información y a la libertad de prensa, considerando pues lo importantes que son para la democracia. Pero esto de alguna forma ha dejado desprotegido el derecho a la intimidad en muchos casos, ¿no? Pues porque justamente estábamos viendo en el ejercicio que estamos haciendo de diálogo en el foro, que nos hacen una pregunta alrededor de qué haríamos si nosotros fuéramos periodistas, si a nosotros nos pidieran en el caso de un hecho noticioso relevante, empezar a revelar información relacionada con la intimidad de una persona que esté involucrada en este hecho noticioso, ¿no? Y entonces, digamos que, pues, aquí hay un ejercicio ético, pero también hay un ejercicio desde el derecho, como nos dice Morelos, que tal vez no está como de alguna manera tan protegido ese derecho a la intimidad cuando se presentan este tipo de situaciones. Se critica el uso de expresiones como supuestamente que lo utilizan muchísimo en los medios cuando se está informando para encubrir acusaciones infundadas, es decir, ya los medios se vienen a presentar como una suerte de jueces de las personas que están involucradas en el hecho noticioso, y esto puede pues generar un daño moral y social a los implicados. Y finalmente es importante pensar en la necesidad de una propuesta que regule mucho mejor el uso de la información por parte de los medios, desde la cual pues se le pida a estos medios reparar los daños causados cuando así sea, y se eviten los abusos en el uso de la información relacionada con la privacidad o la intimidad de las personas involucradas en un hecho noticioso. Bueno, digamos que esto era lo que tenía para compartirles en relación con los temas de la unidad. Queda por que revisemos cuál es el ejercicio que debemos hacer para esta fase número 2. Entonces, para la fase número 2, pues digamos que la invitación es a que participemos de manera muy activa en el foro de la actividad, inicialmente haciendo un ejercicio de revisión de los textos que están sugeridos. Está sugerido el de Morelos, está un material audiovisual, y tenemos el derecho a la comunicación desde la ética, que es un objeto virtual de aprendizaje. Y la idea es que ustedes, con base en los materiales que están allí sugeridos, puedan agregar a la matriz que hicieron en la primera fase una columna de experiencias personales, en donde ustedes planteen situaciones personales vividas de problemas relacionados con vulneración a un derecho a la comunicación en cada uno de los 6 conceptos que eligieron para desarrollar la matriz. Deben socializar en el foro esta matriz desarrollada o complementada con la última columna, y deben
posteriormente responder las 4 preguntas que están sugeridas allí en la guía. ¿Qué plantea Morelos sobre la violación del derecho a la intimidad por parte de los medios? ¿Cuáles son los daños que ocasionan los medios tradicionales por la violación a la intimidad? ¿Qué pasa con la jurisprudencia en Colombia cuando colisiona el derecho a la información con el derecho a la intimidad y el buen nombre? ¿Qué derechos vulneran los medios tradicionales en el caso del falso Asperger de Petro y por qué? ¿Y a qué se refieren las no noticias y sus consecuencias en el video sobre el falso Asperger de Petro? Establezca mínimo 5 consecuencias. Cada estudiante debe hacer mínimo 2 comentarios argumentados en el foro a los aportes de sus compañeros, indicando nombres para ampliar, aclarar o ajustar las respuestas. Si faltando 2 días para el cierre del foro ninguno de los compañeros ha socializado sus aportes, se deja evidencia en el foro de tal situación y de la imposibilidad de cumplir con la tarea. Desde los materiales de la unidad, cada estudiante entrega la respuesta conclusión a lo siguiente. ¿Qué tendría en cuenta usted como periodista si el medio en el que trabaja le pide redactar una noticia sobre la vida conflictiva familiar de un famoso político? Debe explicarlo desde 5 aspectos. Se consolidan en un solo documento, esta es una actividad grupal, las 5 respuestas socializadas y discutidas en el foro. Además, va la respuesta a conclusión identificada en el nombre, con el nombre del estudiante que la aportó. Este trabajo se pasa por Turnitin, debe tener un máximo de 3% de coincidencias, solo relacionadas con de pronto la portada o las referencias bibliográficas. Esta es la actividad, es una actividad muy, muy sencilla que debemos hacer y que, como la guía nos indica, tenemos hasta el lunes 12 de mayo para realizar. Entonces, eso era, digamos, que la información que tenía para compartirles. Pues como no tenemos una participación muy numerosa y las veces que he intentado propiciar un diálogo no he recibido respuesta, entonces así damos por finalizada este primer encuentro. Y pues informarles que quedará subida la grabación en el foro de la actividad para quienes no pudieron conectarse y están interesados en ampliar la reflexión alrededor de los temas de la primera unidad. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, gracias a usted, tutora.